Buenos Así días. es, entonces muy buenos días. Buenos Muchas días. gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta amable invitación. El tema de hoy se refiere a algo que vino a revolucionar de algún modo el concepto de la atención médica, porque estamos hablando de una atención médica virtual, digamos, porque es la medicina a distancia. Al principio, cuando las primeras misiones al espacio tuvieron necesidad de controlar o de proteger la salud y la vida de los astronautas, se tuvo que desarrollar un sistema de alguna manera sencillo primero, y fue cada vez complicándose o haciéndose más completo, hasta que finalmente vino a terminar en una inspiración hacia instituciones médicas, de tal manera que la forma o el enfoque de la atención médica a distancia que se daba o que se da a los astronautas o cosmonautas podía aplicarse a los habitantes de zonas remotas, de comunidades rurales, de los habitantes de pequeñas islas continentales, o en situaciones como las catástrofes naturales que requieren de atención médica inmediata y especializada. Pues actualmente se cuenta ya con sistemas muy avanzados, no solamente de atención médica, sino de investigación y aún de cirugía a distancia, como lo vamos a ver en el resto de la presentación. Pero hablamos de origen y evolución de la medicina a distancia. Si nos atenemos al concepto actual o a la definición que actualmente se acepta de telemedicina o medicina a distancia, podemos considerar que su origen está en una frase que expresó el que patentó por primera vez un teléfono, el ingeniero norteamericano de origen escocés, Alexander Graham Bell, en 1876. A través de que todo parece menos un teléfono, pero es el primer teléfono que conoce la humanidad, que están viendo ustedes en la pantalla. A través de él se comunicó en el edificio donde trabajaba con su ayudante con esta frase: señor Watson, venga, le necesito. Y su ayudante rápidamente se enteró, a través de red telefónica local, si ustedes quieren, pero acudió de inmediato a su auxilio. Había sufrido una quemadura por ácido. Otro hecho histórico fundamental en el desarrollo de la medicina a distancia es el envío de un electrocardiograma vía telefónica a 2 kilómetros de distancia. Se trata del inventor del electrocardiógrafo, ese aparato con el que se registra la actividad eléctrica del corazón. El doctor Willem Einthoven, un médico holandés que en 1905 pudo recibir de una clínica a 2 kilómetros de distancia y en su laboratorio este trazo histórico para la medicina, el primer electrocardiograma enviado por teléfono. En 1924 el doctor Einthoven obtuvo el Premio Nobel de Medicina.
Un paso más, el que en Noruega los barcos que navegaban en alta mar sobre la costa de Noruega, se estableció en 1920 una relación de comunicación radial con un hospital, el Hospital Hockland de Suecia, a donde se hacía interconsulta o consulta médica a través de ondas de radio. Entonces, ahí tienen ustedes otro antecedente histórico del desarrollo que va incrementándose, perfeccionándose, de la consulta médica a distancia. Comunicación radial desde barcos en alta mar a ese hospital de Noruega. Viene un avance más, pero este ya fue en una radiodifusora de Nueva York. En 1924 se estableció en este programa o en esta estación Radio News, o sea, Radio Noticias, en Nueva York en 1924, decía un programa de consulta médica para un profesional que se encontraba en la cabina dando respuesta a las preguntas de pacientes de diferente naturaleza. Así. Tenemos ahora el primer acto, digamos, tecnológico en la enseñanza de la medicina. En la Feria Mundial de Nueva York en 1951 se dieron conferencias simultáneas a diferentes ciudades de los Estados Unidos con diferentes temas médicos. Aquí podemos situar el origen de la docencia o de la enseñanza de la medicina a distancia. Viene ahora otro paso fundamental para la perfección del procedimiento de telemedicina. No es fácil para algunos psiquiatras establecer una relación directa con algunos pacientes psiquiátricos descontrolados, en estado de agitación o de pérdida total de la conciencia y con algún potencial de agresividad. Entonces, en el Instituto Psiquiátrico de Nebraska, en 1954, se estableció la primera interconsulta ya en el propio hospital, pero de un cuarto a otro, de un lugar a otro, para evitar el contacto directo físico con el paciente. En el Hospital General de Montreal, Canadá, en 1955, se hicieron las primeras transmisiones dentro del propio hospital de las imágenes radiológicas a los diferentes servicios. Vean ustedes que no, ya desde ese momento se podía ver una imagen desde el laboratorio de rayos X a los diferentes servicios clínicos. Y en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, ocurrió un hecho lamentable en que se perdió la vida de algunos pacientes porque a determinadas horas el tráfico era tan nutrido, tan pesado, que un paciente entre el trayecto del aeropuerto al Hospital General en Boston perdió la vida y hubo una demanda, en fin, una serie de complicaciones, y entonces surgió la idea de establecer un servicio de telemedicina entre el aeropuerto, servicio médico del aeropuerto Logan en Boston, y el Hospital General de Massachusetts. Se inicia entonces lo que puede considerarse ya un procedimiento más o menos completo
de medicina a distancia, porque no solamente se puede hacer el interrogatorio, sino que a través de doble canal de televisión y sonido se puede establecer la inspección general del enfermo, se puede auscultar mediante un equipo que se llama teleestetoscopio a través de teléfono, y conocer también imágenes de rayos X, de electrocardiograma o datos de laboratorio. Entonces, aquí tienen ustedes, en 1967, lo que pudiera considerarse ya un servicio integral de telemedicina entre un aeropuerto y un hospital. Pero no fue sino hasta el inicio de la era espacial, y muy particularmente desde el inicio de los vuelos tripulados al espacio, cuando tomó forma cabal, definitiva, el procedimiento de medicina a distancia. Aquí tienen ustedes el cohete que impulsó al primer tripulante o al primer navegante espacial, el Vostok 1, que llevó al espacio al primer ser humano, al cosmonauta Yuri Gagarin. Y fue en abril de 1962 en que se obtuvo los primeros registros médicos, incluyendo un electrocardiograma, desde varios miles de kilómetros de distancia, o sea, desde órbita terrestre, a través de sistemas avanzados de telecomunicaciones. Y vinieron otros programas, el Soyuz, en Rusia o en la Unión Soviética de entonces, y de la NASA el primer proyecto que fue el Mercurio, luego Géminis y luego vino el Apolo. Aquí quiero hacer una referencia especial porque ya se trata de tripulantes que van más allá del ámbito terrestre, que virtualmente salen de este mundo y van a la Luna a 386.000 kilómetros de distancia. Pongo el Apolo 8 porque fue el primer vuelo tripulado que llegó a la Luna, circunvoló varias veces la Luna y luego regresó. Yo terminaba por aquel tiempo un curso avanzado que le llaman allá de medicina aeroespacial. Yo soy cardiólogo de origen, graduado en el Instituto Nacional de Cardiología de México y en el Instituto de Cardiología de Londres. Entonces tuve la fortuna de ser invitado por el doctor Charles Berry, director médico de la NASA en ese entonces, para formar parte de el control médico de las tripulaciones del programa Apolo. Mi primera presentación o mi presencia original fue justamente en el primer vuelo que fue a la Luna.